Que el Señor te bendiga. Una vez más, soy el pastor Yader López de la Iglesia Trono de Dios y aquí pues trayéndote un mensaje de reflexión para tu vida que lo encontramos a través de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de un tema muy interesante y básicamente es un tema pues que toda la Iglesia de Dios necesita saber y es el tema acerca de eh, lo que está pasando en los últimos tiempos, lo que estamos viviendo. Y pues he decidido hacer este video porque siento que es muy importante lo que dice el libro de Segunda de Pedro capítulo 2. Aquí en la Biblia encontramos todas las respuestas que el ser humano necesita escuchar. Muchas veces le creemos más al hombre, muchas veces le creemos más a lo que vemos en la televisión, a lo que vemos, a lo que escuchamos en la radio, a lo que vemos en el internet. Y pues en estos últimos tiempos tenemos que entender que básicamente hay una gran manipulación acerca de muchas cosas. Una gran manipulación en las redes sociales. Cualquiera puede venir y montar una foto tuya o montar una foto de cualquier otra de cualquier otro personaje famoso y hacer un montaje, ¿no? Ya sea como en video o audio o de muchas maneras. Entonces lo mismo sucede en la televisión, lo mismo sucede en las radios, lo mismo sucede en las redes sociales. Y pues eso es un punto muy interesante que todos nosotros como hijos de Dios necesitamos entender y saber, porque es bien delicado. Esto demuestra y también quiere decir que básicamente estamos viviendo en un mundo que está lleno de mentira, o en otras palabras podríamos decir que nos están engañando, nos están poniendo ahí en frente de nuestros ojos información que básicamente no es verídica, o básicamente no ha sido confirmada, o simplemente no es real. Y muchas personas corren y van y postean sus eh, ponen copy paste, si se le puede decir de esa manera. O sea, agarran la información que recibieron y la publican sin primero investigar, sin primero indagar y preguntarse ellos mismos si verdaderamente lo que están oyendo, viendo, escuchando es algo verídico o es algo real. Entonces estamos siendo de muchas maneras manipulados y muchas personas caen en ese error. Y lo mismo sucede según lo que dice el libro de Segunda de Pedro capítulo 2, en el cual muchos de nosotros estamos siendo manipulados en el sentido eh, humano, por lo que muchas eh, personas están usando esta palabra de Dios, esta santa Biblia, porque ahí lo leemos, Santa Biblia. O sea, es algo santo, es algo sagrado, es algo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos dejó a nosotros para que podamos aprender de ella. Pero ¿qué está pasando? Está pasando lo mismo que está pasando en las redes sociales. Muchas personas están usando este instrumento, esta guía, este manual de vida, y muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas están agarrando la santa palabra de Dios y están targiversando las palabras y están manipulando a la gente y están básicamente hablando mentiras y falacias, diciendo cosas que la Biblia no dice. Y es ahí donde nosotros en estos últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo, estamos viendo y y muchas veces lo que nos están leyendo en la Biblia. Hay muchas cosas y hay muchas maneras de cómo leer la Biblia. Tú la puedes ver literalmente, la puedes leer como un libro de historia, pero la Biblia, para poderla entender, tienes que tener un entendimiento espiritual. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que verdaderamente buscar a Dios en intimidad
y vas a poder entender verdaderamente cómo esta palabra de Dios ha sido escrita y cómo Dios transmitió el mensaje, y de esa misma manera poder nosotros entender ese mensaje, porque la Biblia misma dice que ninguna palabra ninguna profecía de esta palabra, de estas sagradas escrituras, es de interpretación privada. O sea, no es que a mí me dice algo el Señor y la otra persona, Dios le dice otra cosa. No, a Dios nos dice a toda la iglesia lo mismo por igual. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. Y hay muchas personas que están agarrando la Biblia, algún versículo, y lo están manipulando. Y ahí vemos entonces, por ejemplo, los falsos que predican de la prosperidad para hacerse ricos ellos, para comprarse sus yates, para comprarse sus mansiones, para comprarse sus carros nuevos de lujo, para básicamente hacerse lucro o lucrarse de la santa palabra de Dios. Entonces mucha gente cae en ese error y vemos como muchas masas, muchas personas, muchas, ¿cómo se dice? Muchos cristianos están corriendo. Escúchame bien, mucha gente que Dios escogió para ser su pueblo, ahora están corriendo tras los dioses falsos, están corriendo tras Baal, están corriendo tras esa máscara que te venden o esa imagen que te venden de que de prosperidad, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, la Biblia habla de ser próspero, de prosperidad, pero dice la misma Biblia nos dice a nosotros y nos advierte de estas falsas enseñanzas que muchas personas en los últimos tiempos van a utilizar para hacer de ti y para hacer de mí mercancía, lucrarse y básicamente ellos obtener ganancias deshonestas. De eso habla la Biblia, de las ganancias deshonestas. Tú ves que la iglesia se llenan las megas iglesias, ¿no? Ahora le dicen megas iglesias, pero en la Biblia no encuentras mega iglesias, lo que encuentras es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, ¿verdad? Y es un término porque usan de mega iglesia porque son multitudes de personas que van y se congregan en esos lugares y básicamente van a escuchar a una persona diciéndole Dios te va a bendecir financieramente, te va a hacer prosperar, pero ¿qué pasa? Estamos desenfocando a la gente y muchas de esas personas están desenfocando a la gente de lo que es verdaderamente el significado de la palabra de Dios. La palabra de Dios se resume en una sola cosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia nosotros la tenemos que utilizar para predicar el evangelio de buenas nuevas de salvación y ganar almas para Cristo, para que ellos puedan entender que Cristo es el único camino, verdad y vida, y que separados de Él no podemos hacer absolutamente, que no hay otro Dios. Su nombre verdadero se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, como a nosotros en el lenguaje de latino, en el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿verdad? El español, ¿verdad? Podamos entender de que ese nombre nos ha sido dado a nosotros para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente, si nos ponemos a ver, la misma Biblia también no se basa en un solo nombre, porque a Dios no lo podemos basar en un solo nombre, pero dice que en el nombre de Jesucristo está toda la plenitud. Pero Jesús, Dios, que es el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los mismos, es el mismo Dios. Tenemos que entender algo, que Él no se puede medir por un solo nombre, porque Él es demasiadamente grande, demasiadamente inmenso. Entonces algunas personas en otros idiomas le llaman de otra manera ya sea en la China, ya sea en Corea, ya sea ¿cómo se dice? En África, en diferentes lugares donde pues en Rusia, donde se habla un diferente idioma. Entonces ellos usan esos términos, pero es el mismo Dios que adoramos y que servimos.
siempre y cuando esa adoración vaya dirigida a Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero dejar bien en claro esto, que mucha gente en estos últimos tiempos está manipulando la Biblia. Y entonces quiero hablar acerca de aquellos falsos que son hipócritas, que te hablan, que usan la Biblia, que usan corbata, que se visten bien bonitos los domingos, que hablan elocuentemente, que si tú los escuchas, tú dices, wow, tremenda teología, tremendo conocimiento, tremenda sabiduría. Pero la misma Biblia nos advierte de este tipo de personas, y es ahí donde nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado para no ser engañados y para no ser confundidos con estas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas. Y he visto, me es necesario predicar de esto y hablar de esto, porque he visto como mucho pueblo de Dios se está volviendo ¿cómo se dice? A la falacia, a la mentira, a cosas y doctrinas de demonios, los cuales Dios no advirtió que en los últimos tiempos iba a suceder. Así que tienes que tener mucho cuidado. Inclusive yo he conocido personas, aleluya, que prefieren servir en una iglesia grande. Escucha bien, prefieren servir en una iglesia que habla de prosperidad, en una iglesia que habla de que vas a ser millonario, que vas a ser rico, que vas a ser próspero. Y se van de las iglesias pequeñas donde las congregaciones no son quizás muchas personas, pero se van de ahí para servir en otras iglesias cuando Dios nos ha dicho a nosotros que somos un solo cuerpo. Entonces estas personas en realidad no están detrás del Dios Todopoderoso, están detrás de la multitud, están detrás del hombre, están detrás de ¿cómo se dice? De la emoción y detrás de lo primero que corrompe al hombre. ¿Y sabes qué es? El amor al dinero. Y básicamente pues ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ya tú no ves que mucha gente sirve en iglesias pequeñas. Tú ves que esas personas que hablan elocuentemente, tú ves que esas personas que hablan bonito en esas grandes congregaciones, muchas otras personas que van en sus autos, que están en las casas escuchándolo, quedan admirados y quedan sorprendidos al ver cómo Dios cómo hacen milagros, cómo hacen sanidades, cómo hacen prodigios y todo eso y lo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nos están transmitiendo un mensaje equivocado, como lo dije desde el principio, que es lo que están haciendo las redes sociales, que es lo que están haciendo los noticieros, que es lo que está haciendo la radio, y nos están entonces metiendo, escucha bien, un evangelio de demonio, falso, mentiroso y que no le agrada a Dios. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. Ahora te voy a leer la cita bíblica para que veas que no soy yo el que está hablando este tipo de cosas, sino que la misma Biblia nos está advirtiendo. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Viste, falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Estás escuchando muy bien lo que la Biblia está diciendo. Estas personas van a introducir encubiertamente, dice. O sea que nosotros y muchas otras personas no se van a dar ni cuenta de las artimañas del diablo y de las armas satánicas que se están metiendo dentro de la misma iglesia de Dios, porque lo están metiendo encubiertamente, o sea, algo que no lo vas a ver, algo que no lo vas a notar, porque así actúa el diablo sutilmente, y cuando menos piensa te ha cegado los ojos. Y eso es lo que ha pasado con mucha gente, que tú los ves que le dicen del carro, de la casa, de todo lo que tenga, y esa gente ha sido cegada por su misma avaricia, por su misma codicia, por su mismo pecado. Y entonces es ahí donde entonces estas personas lo entregan todo y al final se dan de cuenta que les han robado. Al final se dan de cuenta que han sido engañadas. Al final se dan de cuenta que lo que le predicaban era mentira y después se van enojados. El problema es que al final no se enojan con aquel al cual le aplaudían, no se enojan con aquel que les hacía sacar sus emociones y gritar y decir gloria a Dios, aleluya. No, se enojan con el mismo Dios, cuando Dios aquí no tiene nada que ver y no tiene la culpa. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque mucha gente
Mucha gente dentro de esas mega iglesias está siendo lastimada al darse cuenta que lo que les están predicando y les están diciendo es algo falso. Es algo falso. Entonces, préstenme mucha atención. Dice que se introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, que las mentiras que se les va a meter a las personas o lo que se les va a decir van a ser destructoras. O sea, que va a acabar con la persona. Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo, dice, sobre sí mismo destrucción repentina. Por eso es que tú ves que antes estaban bien, pero después que pasó el tiempo y las cosas le empezaron a salir mal a las personas, entonces ya dice, les trae una destrucción repentina. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas personas hablan de prosperidad, hablan de bendición, hablan de abundancia y lo que menos hablan es de Jesucristo. Y el evangelio de buenas nuevas, el punto principal y el objetivo que nosotros necesitamos como cristianos entender es que lo más y lo primordial que nosotros tenemos que hablar, las buenas nuevas, es de Jesucristo. Y no de predicarle a las personas de que va a ser próspera, de que va a ser vivir una vida abundante, que va a tener carro nuevo, casa nueva y todo ese tipo de estupideces y herejías que es lo último que se está enseñando en estos últimos tiempos. ¿Por qué se enseña eso? Te voy a decir por qué. Porque eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que la gente quiere oír. Que quieren tener. ¿Quién no quiere tener carro nuevo? ¿Quién no quiere tener casa nueva? ¿Quién no quiere tener miles en el banco? Todo el mundo lo quiere. Y como todo el mundo lo quiere, ellos quieren escucharlo. Ellos quieren oír eso. Y la gente es así. Nosotros los seres humanos somos así. Nos gusta que nos digan mentira. Nos gusta que nos digan que somos bonitos aunque tengamos la nariz de Pinocho. Nos gusta que nos digan que somos guapos aunque tengamos las orejas de Dumbo. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. Pues eso nos gusta a nosotros y nos hace sentir bien que te hablen de prosperidad y de bendición. Pero el problema es la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es otra. La realidad es que la Biblia misma dice: en el mundo tendréis aflicción, pero soportad porque yo he vencido al mundo. O sea, Dios no nos está vendiendo, Jesucristo no vino a vendernos a nosotros un evangelio de que todo iba a ser abundancia o de que todo iba a ser prosperidad. No, no, no. Por eso la misma Biblia habla de vacas flacas y vacas gordas. O sea, la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que ser prudentes, que tenemos que ser sabios y entendidos, que miremos a la hormiga, que miremos al conejo, que miremos al águila, y que veamos todo este tipo de cosas que nos enseñan a nosotros mismos a ver la realidad de la vida. O sea, que la vida es, a veces estamos aquí, a veces estamos abajo, a veces estamos abundantes y a veces pasamos necesidad. Lo mismo decía Pablo: yo sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es vivir en escasez. Así que hay que tener mucho cuidado lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo, porque la misma Biblia nos abre a nosotros los ojos y nos hace ver lo que verdaderamente es. Así que el versículo 2 del capítulo 2 dice así, dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Mira, muchos. Por eso es que las iglesias grandotas se llenan, porque dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. O sea, por eso es que las iglesias se llenan. ¿Por qué tu iglesia no se llena? Escucha bien. ¿Por qué tu iglesia no se llena? Si tu iglesia no se ha llenado, lleva 5, 10 años, 15 años, o 3 o 4 años predicando el evangelio y tu iglesia no se ha llenado, déjame decirte una cosa: no es que estés mal, como muchos dicen por ahí, no, es que no tiene unción, no, es que no tiene esto, no es que no tiene lo otro. Para David llegar al reino, a sentarse en el trono, pasó un tiempo. Escucha bien, pasó un tiempo. Y lo mismo Dios va a hacer contigo. Pero déjame decirte algo: para tú recibir tu ministerio, tu llamado, para tú recibir las bendiciones de Dios, toma tiempo. No es que de la noche a la mañana ya tú lo vas a tener. Y eso es lo que menos la gente quiere: esperar por su bendición. Y ten cuidado si tú te adelantas a los planes de Dios, porque hay que tener, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Entonces yo quiero que tú entiendas esto. Todo tiene su tiempo.
Si tú no has florecido en estos 5 años, 10 años, no es porque estés mal, como muchos dicen. No tiene la unción, no tiene, no tiene llenura del Espíritu Santo, no. Y quizás tú ves a otros que tú los ves como las iglesias se le llenan y son bendecidos y eso. Y este mensaje también es para los pastores que quizás vean este mensaje que yo estoy acá transmitiendo, porque me es necesario hablar a la iglesia. Y la iglesia no solo son las ovejas, sino también los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros y los apóstoles verdaderamente que están en lo que es la esencia de la palabra de Dios. Quiero que ustedes entiendan esto. No menosprecien la palabra de Dios. Si Dios les está hablando hoy a su vida y usted está escuchando esta palabra, es porque Dios te quiere transmitir este mensaje a ti para que tú seas libre de toda la mentira que el mundo y muchas personas te han metido en la cabeza. Esa cucaracha, ya es tiempo de sacársela. Ese ¿cómo se dice? Telaraña, ese polvo que tienes ahí. Saca todo eso y no le creas al diablo. Dios te llamó para cosas grandes. Dios te llamó con un propósito maravilloso. Y no te dejes engañar. No te dejes engañar de la mentira del diablo. Déjalo que las iglesias de las demás personas, los templos de las demás personas se llenen. Deja que ellos ya no les quepa un carro más en el parqueo, no les quepa más asientos y se estén ensanchando, se estén multiplicando como pólvora, como que fuera, ¿cómo se dice? Como paren los pececitos por montones, por cantidad. Déjalos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque su final va a ser un final triste, no va a ser un final alegre. Quizás su principio es un principio alegre, pero su final es un final triste. ¿Sabes por qué? Porque dice la misma palabra de Dios que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Escucha bien eso, ¿viste? Así que si tú te sientes que estás yendo en el último lugar, no te preocupes porque Dios después te va a sentar en el primer lugar, porque te va a decir, hijo, aquí están tus galardones por cuanto predicaste la verdad, por cuanto predicaste las buenas nuevas, por cuanto me exaltaste a mí, exaltaste a mi hijo, exaltaste mi nombre y lo pusiste en alto y no pusiste el dinero como prioridad en tus prédicas y en tu evangelización y en tu estilo de vida, porque buscaste primeramente las cosas de Dios y por último las añadiduras y entonces Dios te va a bendecir. Pero ¿sabes qué le va a decir a toda aquella gente que hacía milagros, sanidades? Les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y los va a echar al lago de fuego que ya tiene preparado para Satanás y sus demonios. Así que mucho cuidado, no te sorprenda que porque una persona haga milagro ya se ganó el cielo. No. Tenga cuidado con eso, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto no es por cuanto tú más hagas. No. La salvación no depende de eso. La salvación depende de qué tanto nosotros obedezcamos a las Escrituras y no nos desviemos y no nos salgamos del propósito de Dios. Yo te podría seguir leyendo segunda de Pedro capítulo 2. Yo te lo podría seguir leyendo porque ahí habla de todo los falsos profetas y falsos maestros. Qué tremendo. Aquellos que te profetizan, aquellos que te dicen, no, que ya tú tienes tu ministerio, no, que ya tú tienes esto, no, que ya tú tienes lo otro, ya tú estás preparado, no, que ya Dios te llamó, que ya Dios te dijo, que Dios me dice, que yo te diga, que esto y lo otro. Mentira del diablo. Tenga cuidado, porque Dios te habla primero a ti. Dios te habla a tu vida. Obviamente sí, Dios usa profetas para hablarte y mandarte un mensaje y un recado. Claro que sí. Pero tienes que verdaderamente discernir cuando las cosas provienen de Dios. Y de la única manera de poder tener discernimiento, el único discernimiento, poderlo obtener, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no nos vamos a mover por emociones y es ahí cuando nos vamos a golpear. Entonces quiero que entiendan muy bien esa parte. Necesitamos como iglesia el discernimiento de Dios. ¿Qué viene de Dios y qué no viene de Dios? Por eso dice la Biblia, coger lo bueno y desechar lo malo. Pero mucha gente está cogiendo lo malo y lo están cogiendo lo malo y no han discernido que eso es plan satánico. Entonces, cuídate de esos falsos profetas que se están levantando en estos últimos tiempos, porque
son seguidos por miles y miles de personas. Y no quiere decir que porque te sigan miles y miles de personas quiere decir que estás mal. No estoy en contra de ¿cómo se dice? De los grandes templos, las grandes iglesias que estén predicando el evangelio de las buenas nuevas y de salvación y que estén exaltando el nombre de Jesucristo. Ojo, porque hay muchos así también que están haciendo lo recto ante los ojos de Dios y Dios los bendice, porque dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Quiero que entiendan eso. Hay templos, iglesias, casas de Dios en las cuales se predica la verdad y hay muchas personas que están predicando la verdad y se están reuniendo en estas grandes iglesias y eso es bueno. Pero hay otras que están hablando mentira y pura blasfemia. Mentira, mentira y mentira y mentira. Y de esas son las que te tenés que cuidar. Así que esto no es por las cantidades, ¿sí? Esto es por el mensaje que estás oyendo que se te está metiendo en los oídos. Acuérdate que el diablo quiere que tú escuches mentira y que seas manipulado. Pero si tú eres sabio y entendido en la palabra de Dios, no hay quien te engañe y no va a haber nunca jamás diablito que te pueda manipular. La gente que es manipulada es la gente que no lee Biblia. Escucha bien, es la gente que pega brincos cuando le hablan de prosperidad y prosperidad y lo único que sale de su boca es prosperidad y prosperidad y prosperidad. ¿Qué mayor prosperidad que esta? Escucha bien, ¿qué mayor prosperidad que esta? Que hoy te levantaste y tienes un nuevo día de vida. ¿Qué mayor prosperidad que esta? Que aleluya, que tienes salud y que tienes vida. ¿Qué mayor prosperidad que esta? Que tus hijos están contigo otro día más, que Dios te ha permitido vivir. Qué mayor bendición y qué mayor prosperidad que esa. Muchas veces confundimos la prosperidad con simplemente algo que es pasajero, que es el dinero y las cosas materiales que se corrompen, que se corroen, que cogen polilla y se acaban. Mientras lo único que verdaderamente importa, escucha bien, es el gozo de Dios que hay dentro de nosotros. Eso es prosperidad. ¿Estás escuchando? Entonces quiero que tú entiendas bien esa palabra y espero que haya sido mucha bendición. Te dejo como tarea segunda de Pedro capítulo 2. Léete todo el capítulo y tú vas a ver que ahí hay mucha verdad. Ya no seas engañado más. Y escucha bien, si tú estás en un lugar así, que solamente te hablen de prosperidad financiera, escúchame bien, y que tu corazón se llene de esa grosura y de esa mentira, porque así el diablo trabaja sutilmente. Te hablan hoy de prosperidad, te hablan hoy de carro nuevo, te hablan mañana de casa nueva, te hablan pasado mañana de yate nuevo, y solo te hablan de lo material. Huye de ahí, porque al final tu corazón, ¿sabes para dónde va a coger? ¿Y dónde va a poner la mirada? Para solamente esas cosas, para buscar solo las cosas materiales. Mientras que si te hablan de Jesucristo, si te hablan de arrepentimiento, si te hablan de salvación, si te hablan de que la paga del pecado es muerte, si te hablan de que hay que vivir una vida en santidad, ¿sabes cómo se va a llenar tu espíritu y tu corazón? De las cosas de Dios y de las cosas del reino. Mi nombre es Yader López, soy el pastor de la iglesia Trono de Dios, quien te ama, quien te bendice y quien te espera este domingo a las 10 de la mañana en la iglesia Trono de Dios. Estamos ubicados en la 13153 West Dixie Highway, North Miami, Florida, 33161. Ven, acompáñanos, trae a toda tu familia, a tus amigos, a tu vecino y ven, diles que Dios tiene buenas nuevas. Bendiciones. Chao, chao.